A este proyecto de investigación se trae a colación cuáles son las causas de abandono familiar a los adultos mayores. Si bien hasta hace 50 años los adultos mayores tenían como certeza que si cuidaban de sus hijos y se sacrificaban para darle una mayor educación, estos crecerían como personas adultas y seguirían como hasta entonces, velando por ellos. Este término trae como connotación el más allá que un mero acompañamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que los hijos, los hermanos, los nietos tienen como obligación cuidar de sus padres hasta la vejez, tal como hasta entonces, como lo hicieron nuestras generaciones anteriores. Ahora bien, el aumento y la migración interna se debe tener en cuenta las transformaciones sociales y económicas en los años 60. Han hecho que las familias y los individuos sean un poco más liberados. Surgen nuevos valores y se exalta el consumismo, la riqueza y el poder. Y con ello se empieza a menospreciar al adulto mayor, la típica frase de cajón. ¿Por qué envejecer como campesino en Colombia? Equivalente a ser ignorante, atravesado y dependiente. Con ello vienen algunas categorías, como lo es el adulto que no logra acumular su riqueza para su vejez. Este carece de ingresos y de una pensión y termina siendo una carga para su familia. Los abuelos terminan sometiéndose a las normas de sus hijos, de sus nietos y también en muchas ocasiones a los cónyuges de sus hijos. Como segunda categoría tenemos el adulto mayor que vive con el hijo, hermano o pariente, pero tiene su propia casa. Este adulto mayor tiene respeto, pero esto solo sucede mientras tiene cómo aportar a la casa. Como tercera categoría tenemos, anonadada a la anterior, la violencia verbal y psicológica, porque el adulto mayor no posee nada, no tiene ningún bien y no tiene cómo aportar a dicha familia. Siempre se le echa en cara todo, es un ambiente realmente fuerte, donde los nietos crecen viendo cómo sus padres irrespetan a sus abuelos y como resultado tienen también el irrespeto de sus nietos. Como cuarta categoría tenemos a los más pobres y abandonados, conformados por los que están encerrados en los ancianatos públicos. Aquí no hay familia que los visite. Los viejitos que están allí son personas de la tercera edad que algunos han sido abandonados por sus familias, algunos han sido rescatadas de las calles y hay una gran cantidad que no han sido rescatados y que todavía deambulan por las calles, esculcando los basureros y los desechos de los restaurantes, las plazas de mercado para poder subsistir, para poder tener un alimento que ingerir en el día. Aquí podemos evidenciar todo tipo de violencia. Está la violencia social, la violencia cultural, la de un país que no respeta a las personas de la tercera edad, ni valoran a las personas mayores. Está la violencia de un sistema económico que no otorga una pensión subsidiada de un sistema. Aquellos que no tuvieron un acceso a dicho sistema. Y también podemos evidenciar la violencia intrafamiliar de estos núcleos extensos de familia, que desprecian a sus abuelos o a su progenitor cuando no puede valerse por sí mismo, cuando llegan a una determinada edad y no pueden defenderse, no pueden subsistir por sí mismos. En este tiempo de pandemia, según la ONU, estudios que ha realizado nos dicen que realmente es alarmante los reportes que se presentan en los abandonos de las personas de la tercera edad. Los asilos están realmente al borde, ya no tienen lugar realmente para más personas.
las morgues están inundadas de personas, de cadáveres que no han tenido una persona quien los reclame. Las instituciones ya realmente dicen que esto es algo inaceptable. En Colombia, según el estudio de la ONU, dice que hay 36.000 adultos mayores que viven en 1.216 asilos, que están en estos momentos en cuarentena y que no reciben visitas, que no reciben ayudas de sus familias. Se debe también tener en cuenta que este tipo de problemáticas sociales son rechazadas por la sociedad y penalizadas por la ley. Para tener una visión un poco más clara, vamos a tener la intervención de la doctora Claudia Victoria Minami, exdelegada para la Seguridad Ciudadana, que nos va a explicar un poco más de los porcentajes que se le podría atribuir a los delitos contra la familia. El artículo 229A del Código Penal hace referencia al maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. Esta norma fue creada por el legislador precisamente a partir de las situaciones de abandono que vienen sufriendo aquellas personas mayores de 60 años que viven en hogares geriátricos o que viven en los hogares con sus familias y que son objeto de abandono, de descuido, de maltrato por parte de sus cuidadores. Esta conducta delictiva tiene una pena entre 4 y 8 años de prisión y según las estadísticas que se han obtenido tanto de la Policía Nacional como de la Fiscalía General de la Nación, va en un aumento de aproximadamente el 15% de las denuncias y más ahora en esta época de pandemia donde precisamente estos mayores de edad viene siendo víctima del abandono y de la desidia por parte de sus familias y de sus cuidadores. De lo anteriormente expuesto podríamos concluir que esta problemática social es sancionada por la ley y reprochada por la sociedad. Las cifras evidencian que cada vez van más en aumento. De igual forma, también podríamos denotar que el gobierno en cabeza de las instituciones han sido indolentes ante lo que concierne la prevención de este tipo de conductas. Sin embargo, organizaciones como Ministerio de Salud y Protección Social, en compañía de algunas fundaciones, buscan devolverle la felicidad a estos abuelitos que han sido maltratados y abandonados por sus familias. En centros de integración que buscan fomentar la participación en actividades lúdicas, recreativas y educativas. Allí mismo también reciben atención médica y acompañamiento de la área de la psicología. Alguna que quizás en su manera humilde criaron a sus hijos, pero pues realmente y lastimosamente sus hijos no contribuyen de la mejor manera a la hora de sus cuidados. Bueno, también vale la pena recalcar estos acompañamientos del área de la psicología que hacen estas instituciones a las personas que han llegado acá a dichos albergues con diferentes traumas de parte de la violencia que ha ocasionado sus familias o también como sus cuidadores, y pues las terapias que ellos buscan brindarle a estas personas de la tercera edad es como las terapias pues de manera lúdica, en actividades de manufactura. También buscan que ellos hagan como un tipo de ocupación en los albergues y pues adicional a eso que se sientan útiles, que vuelvan a recobrar como esa vitalidad, no solamente física sino también emocional. Para así como tener un retroceso en las cosas negativas y ver cómo resaltar un poco más como las cosas positivas de compartir con más personas que obviamente han llegado a este tipo de albergues.